Bienvenida a De Heridas a Alas, el espacio donde el dolor se convierte en punto de partida, donde la herida deja de ser una condena y empieza a ser el mapa hacia quien realmente eres. Soy Carol y aquí hablamos de lo que nadie nos enseñó, a sanar desde adentro. Si estás aquí, ya diste el primer paso. Quédate, porque este episodio fue creado para ti. Quiero que por un momento te detengas. No sigas haciendo lo que estabas haciendo. Cierra los ojos si puedes, o simplemente deja de moverte y escucha esto que te voy a decir. Porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiarlo todo. ¿Cuántas veces has dicho que quieres sanar? ¿Cuántas veces has leído libros, visto videos, ido a terapia, hecho retiros, llorado hasta quedarte sin fuerzas, prometiéndote que esta vez sería diferente? ¿Y cuántas veces, después de todo eso, has vuelto al mismo punto? La misma relación con diferente cara, el mismo patrón con distinto nombre, el mismo dolor que creías haber superado, golpeando tu pecho con más fuerza que antes. Si eso te suena familiar, no estás roto, no estás maldito, no estás condenado a repetir lo mismo para siempre. Lo que te está pasando tiene un nombre, tiene una razón y sobre todo tiene una salida. Pero esa salida no se parece a lo que probablemente has estado buscando. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se atreven a decir con claridad. ¿Por qué sigues sufriendo aunque quieres sanar? Y te anticipo que la respuesta no es que seas débil, no es que no te esfuerces suficiente, no es que estés haciendo algo mal. La respuesta está mucho más profunda, en un lugar que muy pocos se atreven a mirar, pero tú sí puedes, y hoy lo vamos a hacer juntos. Este episodio va a durar más de 1 hora. No es un resumen, no es una lista de consejos rápidos. Es una conversación profunda, honesta y real sobre lo que significa sanar de verdad, sobre las heridas que cargamos desde la infancia sin saber que las cargamos, sobre los estilos de apego que condicionan cada relación que tenemos, sobre la dependencia emocional, el miedo al abandono, el niño interior que sigue gritando desde adentro, y sobre el amor propio, que no es un eslogan de Instagram, sino una práctica diaria, imperfecta y revolucionaria. Así que acomódate, tómate un café, un té, lo que sea, y acompáñame en este recorrido, porque si llegaste aquí, hay una parte de ti que ya sabe que es hora. Empecemos por algo que nadie te dice cuando decides sanar, que el proceso de sanación en muchos momentos duele más que la herida original. Escúchame bien porque esto es importante. Cuando viviste tu herida por primera vez, cuando tu papá se fue, cuando tu mamá te ignoró, cuando te rechazaron, cuando te traicionaron, cuando te humillaron, tu mente hizo algo brillante para protegerte. Creó un mecanismo de defensa, un sistema de supervivencia, una muralla, una historia, un modo de operar en el mundo que te permitió seguir funcionando aunque por dentro estuvieras roto. Y ese mecanismo funcionó, te salvó, te mantuvo en pie cuando lo que sentías era demasiado grande para procesar. Pero el problema es que ese mecanismo no tiene fecha de vencimiento y lo que fue una solución en la infancia se convierte en un problema en la adultez. Piensa en Diego. Diego tiene 34 años. Creció con un padre ausente emocionalmente, un hombre que estaba físicamente presente, pero que nunca le dijo te quiero, nunca lo abrazó, nunca mostró interés genuino en su vida interior. Diego aprendió, de niño, que para que lo quisieran tenía que ser útil, tenía que rendir, tenía que no molestar con sus emociones. Y así vivió, siendo el que resuelve todo, el que nunca pide ayuda, el que sonríe aunque por dentro se esté desmoronando. Cuando Diego llegó a terapia, el terapeuta le dijo algo que lo descolocó completamente. El problema no es que no sepas cómo conectar emocionalmente. El problema es que aprendiste que conectar emocionalmente es peligroso. Y Diego no lo entendió al principio, porque para él no sentir era normal, era su estado base, era la única forma que conocía de estar en el mundo. El proceso de sanación para Diego implicó aprender a sentir de nuevo, y eso, te lo juro, es aterrador, porque cuando llevas décadas sin sentir, cuando de repente empiezas a abrir esa puerta, lo que sale no es suave, ni ordenado, ni bonito. Lo que sale es un tsunami de todo lo que estuvo guardado. La rabia que no pudo expresar, el dolor que nunca procesó,
el niño que no fue visto y que lleva años esperando que alguien lo mire. ¿Y sabes qué hace la mayoría de la gente cuando se enfrenta a eso? Da marcha atrás, cierra la puerta de nuevo y dice, intenté sanar, pero me fue peor. No te fue peor, empezaste a sanar. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y entender esa diferencia es fundamental para no abandonar el proceso cuando más lo necesitas. Cuando la herida original ocurrió, tu sistema nervioso no tenía la madurez para procesarla. Tu cerebro de niño no tenía las herramientas cognitivas, emocionales ni relacionales para decir, lo que me está pasando es doloroso, pero no soy yo el problema y esto no define mi valor como persona. Lo que hizo tu cerebro fue lo mejor que pudo con lo que tenía, y lo que pudo hacer fue guardar ese dolor en una caja, cerrarla con llave y seguir viviendo. Esa caja lleva años en tu sótano, y sanar significa bajar al sótano, encontrar la caja, abrirla y mirar lo que hay adentro. Y sí, eso duele. A veces mucho más que la herida original, precisamente porque ahora sí tienes la conciencia para entender lo que pasó. Ahora sí tienes el lenguaje para nombrarlo. Ahora sí puedes sentir lo que el niño que fuiste no pudo sentir. Pero ese dolor no es una señal de que estás retrocediendo. Es una señal de que finalmente estás llegando al lugar donde siempre estuvo la herida real. La sanación no es lineal. No es un proceso de 10 pasos donde cada semana te sientes mejor que el anterior. Es un proceso de espirales, de avanzar y retroceder, de días en que te sientes libre y noches en que el dolor vuelve con toda su fuerza. Y la gente que no sabe esto se asusta y cree que está haciendo algo mal. Cree que el proceso no funciona. Cree que ella no puede sanar. Sí puedes. Pero tienes que entender que sanar no significa no volver a sentir dolor. Significa aprender a relacionarte con ese dolor de una manera diferente. Significa que cuando el dolor aparece ya no te desborda ni te destruye, que puedes sostenerte a ti mismo en el medio de la tormenta, que puedes mirar lo que duele sin que lo que duele te defina. Y para llegar ahí hay que empezar por el principio, por entender de dónde vienen esas heridas que sigues cargando sin saber exactamente de dónde son. Hace más de 40 años, una psicóloga canadiense llamada Alice Miller escribió algo que cambió la forma en que entendemos el sufrimiento humano. Dijo que el niño que no fue llorado se convierte en el adulto que llora sin saber por qué. Y tenía razón. Las heridas emocionales de la infancia no son anécdotas del pasado, no son cosas que ya pasaron y hay que superar. Son patrones activos que operan en el presente, que condicionan cómo te relacionas contigo mismo y con los demás, que determinan qué relaciones atraes y cuáles rechazas, que dictan cómo respondes ante el conflicto, el rechazo, el abandono, la intimidad. El psicólogo Lise Bourbeau identificó 5 heridas fundamentales que prácticamente todos los seres humanos cargamos en distintos grados. La herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Vamos a hablar de cada una con profundidad, con ejemplos reales y con la honestidad que mereces. La herida de abandono es quizás la más extendida y la más silenciosa. No requiere que tu padre o tu madre se hayan ido físicamente. El abandono emocional es igual de devastador y a veces más, porque es invisible. Ana tiene 28 años y creció con una madre que estaba físicamente presente todos los días, pero que nunca estuvo disponible emocionalmente. Cuando Ana lloraba, su madre le decía que era exagerada. Cuando tenía miedo, su madre le decía que era una cobarde. Cuando quería hablar de lo que sentía, su madre cambiaba el tema o la silenciaba con frases como «aquí no pasa nada» o «deja de inventar cosas». Ana aprendió desde muy pequeña que sus emociones eran un problema, que sentir demasiado era un defecto, que para que la quisieran tenía que ser fácil, tenía que no demandar, tenía que no necesitar. Y eso la convirtió en la adultez en alguien que elige parejas emocionalmente distantes, porque lo distante le es familiar, porque inconscientemente busca repetir el patrón que conoce, esperando esta vez poder solucionarlo, poder hacerse querer por alguien que no sabe querer. La herida de abandono crea lo que se llama ansiedad de apego, un miedo profundo, visceral, a que las personas que amas te dejen.
Ese miedo puede manifestarse como hipervigilancia constante en la relación, necesidad de validación permanente, dificultad para estar sola, celos, control, o por el contrario, como una desconexión total de las propias necesidades emocionales para no molestar y que así la pareja no se vaya. La herida de rechazo, por otro lado, nace cuando el niño siente que no hay lugar para él tal como es. Carlos tiene 31 años y recuerda con una claridad dolorosa el momento en que su padre, al ver sus dibujos, le dijo: «Con eso no vas a llegar a ningún lado». Carlos era sensible, creativo, introvertido, y en su familia eso era un problema. Lo que se valoraba era la dureza, la competitividad, el rendimiento. Carlos aprendió que quien era en esencia no era suficiente, que para ser aceptado tenía que convertirse en alguien diferente. La herida de rechazo crea una identidad fragmentada. La persona crece sin saber quién es realmente, porque desde niño aprendió a esconder las partes de sí mismo que no eran bienvenidas. Y en la adultez, esa persona puede vivir con un miedo constante al juicio ajeno, con dificultad para establecer límites, porque teme que si dice lo que realmente piensa o siente, la rechacen de nuevo. Puede también manifestarse como perfeccionismo extremo. Si soy perfecto, nadie tendrá razones para rechazar. La herida de humillación es la que más cuesta nombrar, porque viene acompañada de una vergüenza profunda. Julia creció en una familia donde ser burlada era normal. Su madre la apodaba la gorda frente a los demás. Su padre la interrumpía constantemente para corregirla. Sus hermanos se reían de sus errores. Julia aprendió que ella era el chiste, que ocupar espacio era motivo de vergüenza, que existir tal como era resultaba gracioso o ridículo para los demás. La herida de humillación crea lo que en psicología se llama vergüenza tóxica. No es culpa, que es hice algo malo. Es vergüenza, que es yo soy algo malo. Y esa vergüenza tóxica es devastadora porque opera desde adentro hacia afuera. Julia, de adulta, se minimiza constantemente, se disculpa por existir, se pone al final de la lista, elige relaciones donde el otro tiene el poder porque eso le resulta familiar. Y cuando alguien la trata bien, cuando alguien la ve con genuino respeto y cariño, no sabe cómo recibirlo. Le resulta sospechoso, le genera ansiedad, porque lo bueno no entra en su mapa. La herida de traición emerge cuando el niño experimenta que las personas en quienes confía lo engañan, le mienten o no cumplen lo que prometieron. Laura tiene 26 años y creció con un padre que prometía todo y cumplía nada. Este fin de semana vamos al parque. No iban. Te compro eso para tu cumpleaños. No llegaba. Puedes contar conmigo. No podía. Laura aprendió que las promesas son mentiras anticipadas y que confiar es una forma de prepararse para la decepción. La herida de traición crea hipercontrol. La persona adulta con esta herida necesita saber todo lo que va a pasar, tener el control de cada situación, anticipar cada posible traición para no ser tomada por sorpresa. Puede manifestarse como celos intensos, dificultad para delegar, necesidad de ser el centro de la relación para poder monitorearlo todo. Y también como una dificultad enorme para perdonar, porque perdonar se siente como bajar la guardia, y bajar la guardia se siente como una sentencia de muerte emocional. La herida de injusticia, por último, nace cuando el niño vive en un entorno donde las reglas no son claras, donde el trato es inequitativo, donde lo que recibe no corresponde a lo que da. María creció con padres que la trataban a ella de manera muy diferente a cómo trataban a su hermano mayor. Él podía todo, a ella se le negaba todo. Ella estudiaba más y recibía menos reconocimiento, trabajaba más en la casa y recibía menos libertad. María aprendió que el mundo es un lugar donde los que se esfuerzan no son los que reciben y que ella tenía que trabajar el doble para recibir la mitad. La herida de injusticia crea rigidez. La persona con esta herida puede volverse extremadamente exigente consigo misma y con los demás. Puede tener dificultad para relajarse, para disfrutar sin haber merecido ese disfrute. Puede también volverse muy sensible a cualquier cosa que perciba como inequitativa, reaccionando con una intensidad que desconcierta a quienes la rodean, porque no saben que lo que están viendo no es una reacción al presente,
sino la acumulación de toda una vida de injusticias no procesadas. Antes de pasar al siguiente tema, quiero detenerme en algo que muchas personas pasan por alto cuando descubren estas heridas: la tendencia a convertirlas en identidad. Soy una persona abandonada. Soy alguien que fue rechazado siempre. Soy una víctima de injusticia. Y aunque reconocer la herida es el primer paso indispensable, quedarse instalada en ella como identidad es otra trampa que perpetúa el sufrimiento. La herida es parte de tu historia, no es tu historia completa y no es tu destino. Hay algo más que quiero decirte sobre las heridas, y es que raramente se presentan solas. La mayoría de las personas cargan con una combinación de ellas, donde una es dominante y las otras la acompañan. Julia, por ejemplo, tiene como herida principal la de humillación, pero también carga una herida de rechazo significativa y toques de injusticia. Roberto tiene como herida central la de abandono, pero con capas de traición entretejidas a lo largo de su historia. Entender tu combinación de heridas te ayuda a no sorprenderte cuando en algunas situaciones reaccionas de una manera y en otras de una completamente diferente. No es que seas inconsistente, es que dependiendo del contexto se activa una herida u otra. Y cada una tiene su propio lenguaje, su propio código de activación, su propia manera de hacerte actuar. También quiero hablarte de algo que se llama la transmisión intergeneracional de las heridas. Las heridas emocionales no surgen de la nada. Tus padres también cargaban las suyas, y sus padres antes que ellos. Hay familias donde la herida de abandono se ha transmitido de generación en generación, no porque nadie quiera hacerlo, sino porque nadie tuvo las herramientas para interrumpirlo. No porque seas un eslabón de una cadena que te condena, sino porque eres la primera persona de tu linaje que está mirando esto con conciencia. Y eso, aunque puede sentirse como una carga enorme, es también un regalo extraordinario, porque cuando sanas una herida en ti, rompes el patrón para todos los que vienen después, para tus hijos, si los tienes o decides tenerlos, para las personas con quienes te relacionas, para el mundo que transformas con tu presencia más sana. Eso no es poca cosa, es quizás el acto más poderoso que un ser humano puede hacer. Ahora, lo que es fundamental entender es esto: estas heridas no son etiquetas, no son diagnósticos, son mapas, son información, y la información siempre es poder, siempre que se use para sanar y no para justificar. Porque aquí viene algo importante que quiero que escuches con atención. Tener una herida de abandono no te obliga a ser abandonista. Tener una herida de traición no te condena a no poder confiar nunca. Tener una herida de humillación no significa que siempre tendrás vergüenza de ti mismo. Estas heridas condicionan, pero no determinan. Y la diferencia entre condicionan y determinan es exactamente el espacio donde vive la posibilidad de sanar. Roberto tiene 42 años. Cargó la herida de abandono durante décadas sin saberlo. Tenía 4 parejas, todas con características similares, distantes, poco disponibles emocionalmente, que lo dejaban esperando. Cuando finalmente llegó a terapia y entendió el patrón, sintió al mismo tiempo un alivio enorme y un miedo profundo. Alivio porque finalmente las piezas se encajaban. Miedo porque si el patrón era tan automático, tan invisible, ¿cómo podría cambiarlo? Lo cambió, pero no de un día para otro. Lo cambió aprendiendo a reconocer cuándo la herida hablaba por él, cuándo sus reacciones eran respuestas al pasado y no al presente. Lo cambió aprendiendo a tolerar la incomodidad de elegir diferente, de estar con alguien disponible cuando lo disponible le generaba ansiedad. Lo cambió reconociendo una y otra vez al niño que llevaba dentro, que seguía esperando que alguien volviera. Y eso nos lleva al siguiente bloque, porque entender las heridas es el primer paso. Pero para entender cómo esas heridas operan en tus relaciones, necesitas entender algo que los psicólogos llaman estilos de apego. En los años 60, un psiquiatra británico llamado John Bowlby observó algo que parecía obvio, pero que nadie había estudiado sistemáticamente. Los bebés no solo necesitan comida y abrigo para sobrevivir, necesitan conexión, necesitan un vínculo seguro con un cuidador. Y la calidad de ese vínculo en los primeros años de vida
deja una huella neurológica que condiciona cómo esa persona se vinculará con los demás por el resto de su vida. Esto es lo que se llama la teoría del apego, y aunque suena muy técnico, es en realidad una de las cosas más prácticas y útiles que puedes aprender si quieres entender tus relaciones. Hay 4 estilos de apego principales: seguro, ansioso, evitativo y desorganizado. Vamos a explorar cada uno a fondo, con sus características, sus orígenes y sobre todo con lo que significa vivir desde cada uno de ellos. El apego seguro es el que todos querríamos tener. Las personas con apego seguro crecieron con cuidadores que estaban disponibles emocionalmente de manera consistente. No perfectos, porque ningún padre es perfecto, pero sí consistentes. Cuando el niño lloraba, alguien venía. Cuando tenía miedo, era consolado. Cuando cometía un error, era corregido sin ser destruido. Aprendió que el mundo es un lugar razonablemente seguro, que las relaciones son un espacio donde puede ser vulnerable sin ser dañado, que puede alejarse a explorar y volver, y que habrá alguien esperándolo. De adulto, la persona con apego seguro tiene relaciones relativamente equilibradas. Puede pedir lo que necesita sin sentir que eso la hace débil. Puede recibir amor sin desconfiar. Puede manejar el conflicto sin que signifique el fin de la relación. Puede estar sola sin que eso la destruya. Y puede estar acompañada sin perderse a sí misma. Esto no significa que la persona con apego seguro no sufra en sus relaciones. Sufre, pero su sufrimiento es proporcional a lo que está viviendo. No arrastra el peso de todas las heridas del pasado encima de cada situación presente. El apego ansioso, también llamado preocupado, es quizás el más conocido en el mundo de la sanación emocional. Las personas con este estilo de apego crecieron con cuidadores inconsistentes, a veces disponibles, a veces no, a veces amorosos, a veces distantes, a veces presentes, a veces ausentes. Y esa inconsistencia creó en el niño una hiperactivación del sistema de apego. Si no sé cuándo va a estar disponible, tengo que estar siempre alerta, siempre monitoreando, siempre haciendo lo que sea necesario para mantener la atención del cuidador. Ana, a quien conocimos antes, tiene apego ansioso. En sus relaciones adultas, esa hiperactivación se traduce en una necesidad constante de validación. Necesita saber que su pareja la ama, y cuando no lo siente de manera explícita, entra en pánico. Analiza los mensajes, interpreta los silencios, rumia conversaciones pasadas buscando señales de que algo está mal. Se angustia cuando su pareja no responde pronto. Se siente rechazada cuando su pareja quiere tiempo solo. No porque su pareja haga algo malo necesariamente, sino porque el sistema nervioso de Ana aprendió en la infancia que la inconsistencia es la norma y que si no está vigilando activamente, la persona que ama puede desaparecer. El apego ansioso también crea lo que se llama la trampa de la fusión. La persona tiende a perderse a sí misma en la relación. Sus planes, sus intereses, su identidad pasan a un segundo plano porque mantener la relación se convierte en la prioridad absoluta. Y paradójicamente, ese exceso de disponibilidad, esa necesidad de fusión, a menudo aleja a la pareja, lo que confirma el miedo original. Al final, siempre me dejan. El apego evitativo, también llamado alejado, es el polo opuesto. Las personas con este estilo crecieron con cuidadores que minimizaban las emociones, que no toleraban la vulnerabilidad, que enviaban el mensaje de que las necesidades emocionales eran una carga. Diego, a quien conocimos antes, tiene apego evitativo. La persona con apego evitativo aprendió a suprimir sus necesidades emocionales para sobrevivir. Aprendió que necesitar a alguien es arriesgado, que mostrar vulnerabilidad es peligroso, que la única persona con quien puede contar de verdad es consigo misma. Y así construyó una identidad basada en la independencia, la autosuficiencia, el no necesitar a nadie. En las relaciones adultas, esto se traduce en una dificultad enorme para la intimidad emocional. Diego puede estar en una relación de años y su pareja sigue sintiéndose que no lo conoce de verdad. Cuando la relación se pone intensa emocionalmente, Diego se desconecta. Cuando su pareja pide más cercanía, Diego la siente como una amenaza y se aleja más. Puede parecer frío, desinteresado o distante, aunque en realidad por dentro pueda sentir más de lo que muestra.
El punto más complicado del apego evitativo es que no siempre se presenta como no quiero estar en pareja. Muchas personas con apego evitativo sí quieren una relación. Lo que no pueden manejar es la profundidad emocional de esa relación. Pueden funcionar bien en la fase del enamoramiento, cuando todo es mariposas y emoción. Pero cuando la relación madura y demanda vulnerabilidad real, cuando la pareja empieza a pedir más, cuando hay que hablar de miedos, de necesidades, de futuro, ahí es donde el sistema evitativo se activa y la persona se cierra o se va. Antes de continuar con el apego desorganizado, quiero que hablemos de algo que suele pasar desapercibido, pero que es enormemente importante. El apego ansioso y el apego evitativo no son opuestos irreconciliables. Son, en realidad, dos respuestas diferentes al mismo miedo original: el miedo a no ser amado. El ansioso responde a ese miedo acercándose más, demandando más, buscando la confirmación constante de que el amor está ahí. El evitativo responde a ese mismo miedo, alejándose, haciéndose autosuficiente, convenciéndose de que no necesitar a nadie es una fortaleza. Ninguno de los dos está equivocado. Ambos están asustados. Y ambos, cuando se encuentran en una relación, reproducen exactamente la danza que aprendieron de niños. La persona con apego ansioso, cuanto más se acerca al evitativo, más se angustia. Si se está alejando, algo está mal. Tengo que actuar, tengo que buscar, tengo que hacer algo para que vuelva. Y cuanto más persigue, más se aleja el evitativo, que siente que su espacio está siendo invadido y activa su respuesta automática: desaparecer. Y el evitativo, cuando finalmente tiene suficiente espacio y siente que el peligro de la fusión ha pasado, suele volver. Muestra afecto, se acerca un poco, y eso le da al ansioso la dosis de alivio que necesitaba, lo que reinicia el ciclo completo. Este ciclo puede durar años, décadas, puede destruir a ambas personas, y sin embargo ninguna puede salir porque el enganche es profundísimo. El ansioso no puede irse porque el miedo al abandono es más grande que el dolor. El evitativo no puede irse porque en el fondo también necesita la conexión, aunque no sabe cómo pedirla de manera diferente. La salida no es que el ansioso aprenda a ser más frío, no es que el evitativo aprenda a aguantar más. La salida es que cada uno trabaje su herida original, que el ansioso desarrolle la capacidad de regularse a sí mismo, de no necesitar la presencia constante del otro para saber que está siendo amado, y que el evitativo aprenda que la intimidad no destruye, que mostrar vulnerabilidad no es una debilidad fatal, que necesitar a alguien no lo va a aniquilar. Eso requiere trabajo, requiere valentía, requiere muchas veces el acompañamiento de un profesional, pero ocurre, lo he visto ocurrir. Y cuando ocurre, cuando dos personas con estilos inseguros logran trabajar sus heridas en paralelo, lo que emerge puede ser una relación profundamente hermosa, construida no desde la herida, sino desde la elección consciente. Existe también la dinámica que los investigadores del apego llaman ansioso evitativo, que es posiblemente el patrón relacional más común y más doloroso. El ansioso y el evitativo se atraen magnéticamente porque cada uno activa en el otro exactamente aquello que más teme. El ansioso, que tiene terror al abandono, elige precisamente el evitativo, que se aleja. Y el evitativo, que tiene terror a la fusión, elige precisamente al ansioso, que demanda cercanía. Y así se crea una danza que ambos conocen de antes, que ambos han bailado desde la infancia y que los dos sufren, aunque ninguno de los dos pueda parar. El apego desorganizado es el más complejo de los cuatro y el menos hablado. Surge cuando el cuidador mismo es la fuente de miedo para el niño. Puede ocurrir en situaciones de abuso, de negligencia severa, de violencia doméstica que el niño presencia o de cualquier situación donde la persona que debería protegerle es también la que le hace daño. El niño queda atrapado en una paradoja imposible. Necesito a mi cuidador para sobrevivir, pero mi cuidador me aterra. El resultado es un sistema de apego que no sabe cómo organizarse. Carlos, de adulto, puede tener reacciones que él mismo no entiende. Puede acercarse y alejarse de manera impredecible. Puede sabotear relaciones que van bien porque la intimidad lo aterra. Puede tener episodios de disociación,
de rabia intensa, de colapso emocional aparentemente sin razón. Puedes sentir que hay algo profundamente roto en él, que no puede ser querido, que está dañado de maneras irreparables. No está roto, pero sí necesita un tipo de apoyo especializado para sanar. Y eso también es parte de lo que vamos a hablar hoy. Lo que quiero que te quedes de este bloque es esto. Tu estilo de apego no es tu destino, es tu punto de partida. La investigación en neurociencia afectiva ha demostrado de manera contundente que el apego puede cambiar, que el cerebro es plástico, que las relaciones sanas, la terapia, el autoconocimiento y la práctica deliberada pueden mover a una persona de un estilo inseguro hacia lo que los investigadores llaman apego ganado o apego seguro adquirido. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y tú estás aquí, lo cual significa que ya empezaste. Ahora quiero que hablemos de algo que mucha gente confunde con amor. Algo que se siente igual de intenso, igual de urgente, igual de irrenunciable, pero que en realidad es una herida disfrazada de amor. Estamos hablando de la dependencia emocional. La dependencia emocional no es querer mucho a alguien, no es ser profundamente romántico, no es necesitar compañía de vez en cuando. La dependencia emocional es la incapacidad de regularte emocionalmente sin la presencia o aprobación de otra persona. Es cuando tu bienestar, tu identidad y tu sentido de valor dependen de afuera. Jorge Castelló, uno de los investigadores que más ha trabajado este tema, describe a la persona dependiente emocional como alguien que coloca a su pareja en el centro de su existencia, que la idealiza de manera desproporcionada, que pone las necesidades de la pareja por encima de las propias de manera sistemática y que vive con un miedo constante a perder esa relación, independientemente de lo dañina que sea. Ana lo vive así. Ana lleva 3 años con una pareja que la trata de manera inconsistente, a veces cariñosa, a veces fría, a veces presente, a veces desaparecida, a veces le dice que la ama, a veces la ignora por días. Y Ana, en lugar de alejarse, se engancha más. Porque cada vez que la pareja vuelve después de uno de sus episodios de frialdad, Ana siente un alivio tan intenso, una euforia tan grande, que ese momento borra semanas de sufrimiento. El cerebro de Ana ha aprendido a asociar el alivio del abandono con el amor, y eso crea lo que los neurocientíficos llaman un ciclo de refuerzo intermitente, que es exactamente el mismo mecanismo que crea la adicción a ciertas sustancias. No es exageración. La dependencia emocional activa los mismos circuitos cerebrales que la adicción. Cuando la pareja de Ana está disponible, los niveles de dopamina en el cerebro de Ana se disparan. Cuando la pareja se aleja, esos niveles caen en picada y el cerebro entra en un estado de abstinencia. Y como en cualquier adicción, el cerebro de Ana no está buscando a su pareja porque la ama de manera libre y sana. Está buscando a su pareja porque necesita el alivio de esa dopamina. Esto explica por qué la persona dependiente sabe racionalmente que la relación no le hace bien, pero no puede salir de ella. No es debilidad, no es falta de inteligencia. Es que su sistema nervioso está enganchado de una manera que trasciende la voluntad racional. ¿Cuáles son las señales de dependencia emocional? Presta atención porque algunas son más evidentes que otras. La primera es la idealización de la pareja. La persona dependiente ve a su pareja con características que no tiene y atribuye virtudes que no muestra. Minimiza las señales de alarma porque su mente necesita mantener la imagen del ser perfecto que puede salvarla. Es que en el fondo es buena persona, es que tuvo una infancia difícil, es que cuando está bien es maravilloso. Todas esas frases son señales de idealización que impide ver la realidad. La segunda es la tolerancia a comportamientos inaceptables. La persona dependiente puede tolerar infidelidades, humillaciones, silencios prolongados, mentiras, indiferencia, maltrato verbal. No porque no lo sienta, lo siente, pero el miedo a perder la relación es más grande que el dolor de lo que está viviendo dentro de ella. La tercera es la pérdida de identidad. La persona dependiente deja de tener planes propios, intereses propios, amistades propias. Todo gira alrededor de la pareja. Sus decisiones dependen de lo que la pareja quiera. Sus emociones dependen de lo que la pareja haga. Su día es bueno o malo en función del humor de la pareja. La cuarta es el terror a la soledad.
La persona dependiente tiene un miedo visceral a estar sola, no a la soledad ocasional que todos podemos encontrar incómoda, sino a la soledad como estado permanente. Ese miedo la lleva a quedarse en relaciones dañinas por el simple hecho de no estar sola, o a pasar de una relación directamente a otra sin darse tiempo de procesarse a sí misma. La quinta, y quizás la más importante de reconocer, es la confusión entre intensidad y amor. La persona dependiente ha aprendido que el amor duele, que si no hay drama, no hay pasión, que las relaciones estables y tranquilas son aburridas, que la intensidad del sufrimiento es proporcional a la profundidad del amor. Y eso es una trampa enorme, porque lo que está buscando no es amor sano, está buscando el reflejo de su herida más profunda. Ahora, ¿de dónde viene la dependencia emocional? Siempre vuelve la infancia. La persona dependiente de adulto fue un niño que aprendió que el amor era condicional, que tenía que ganarse el afecto, que si se esforzaba lo suficiente o era lo suficientemente bueno, finalmente recibiría el amor que necesitaba. Y lleva esa misma dinámica a sus relaciones adultas, eligiendo personas que repiten el patrón de los cuidadores que no estuvieron disponibles, esperando que esta vez pueda ganarse ese amor. La buena noticia es que la dependencia emocional tiene salida, pero esa salida no pasa por encontrar a la persona correcta, pasa por desarrollar lo que los psicólogos llaman regulación emocional autónoma, es decir, la capacidad de calmarte a ti mismo, de sostener tus propias emociones, de validarte internamente sin necesitar que esa validación venga de afuera. Y eso, que parece tan básico, es algo que muchas personas nunca aprendieron porque nadie se los enseñó. También quiero que sepas esto. Salir de la dependencia emocional no significa dejar de necesitar a las personas. Somos seres sociales, necesitamos conexión, necesitamos ser amados. Eso es completamente normal y humano. La diferencia entre necesidad sana y dependencia emocional no está en si necesitas o no necesitas, está en qué pasa cuando esa necesidad no es satisfecha. La persona con necesidad sana puede sentir dolor, decepción o tristeza cuando no recibe lo que necesita. Puede pedirlo, puede incluso enojarse, pero puede sostenerse a sí misma mientras lo procesa. Puede hacer ajustes, puede salir de una relación que no la nutre sin que eso signifique su derrumbe total. La persona dependiente, cuando no recibe lo que necesita, entra en pánico existencial. No puede regularse. El vacío que siente se vuelve insoportable y para llenarlo hace lo que sea necesario. Aguanta lo inaceptable, se disminuye, suplica, manipula, se va y vuelve, promete cosas que no puede cumplir, no porque sea mala persona, sino porque su sistema interno no tiene los recursos para atravesar esa experiencia sin derrumbarse. Construir esos recursos internos es el trabajo de la sanación y se hace paso a paso, con paciencia y con compasión, empezando por aprender a estar contigo mismo un momento a la vez, empezando por tolerar el silencio sin llenarlo de ansiedad, empezando por identificar qué es lo que realmente sientes, más allá de un necesito a esta persona. Laura lo escribió así cuando llevaba 1 año trabajando en su sanación. Antes pensaba que sin él me iba a morir, literalmente lo sentía así en el cuerpo. Y ahora, después de 1 año de trabajo, no es que no sienta nada. Sigo sintiendo, pero ya puedo sentirlo como algo que pasa sin que me barra. Ya puedo estar conmigo misma mientras lo proceso. Eso, para mí, es revolucionario. Eso es lo que queremos llegar a sentir. No la ausencia de emoción, sino la presencia de recursos para atravesarla. Si la dependencia emocional es la raíz, el miedo al abandono es la flor que crece de esa raíz. Y es una flor venenosa. El miedo al abandono es uno de los miedos más primitivos y más poderosos que existen en el ser humano. No es irracional, evolutivamente tiene sentido, somos animales sociales y el rechazo del grupo en tiempos prehistóricos podía significar la muerte. Nuestro cerebro todavía carga ese programa. Cuando sentimos que alguien importante para nosotros puede irse, el cerebro activa una alarma de supervivencia. Pero el problema es cuando ese miedo está tan amplificado, tan hiperactivado por las heridas de la infancia, que no puede distinguir entre una amenaza real y una amenaza percibida, entre alguien que realmente está a punto de abandonarte y alguien que simplemente necesita un poco de espacio. Julia lo experimenta en carne propia. Cada vez que su pareja dice, necesito un tiempo para mí,
Julia entra en pánico. Le tiembla el pecho, se le revuelve el estómago. Su mente empieza a correr con pensamientos catastróficos. Me va a dejar, encontró a alguien más, ya no me quiere, me voy a quedar sola para siempre. Y aunque racionalmente puede decirse a sí misma que eso no tiene ningún fundamento real, su cuerpo ya está en modo crisis. Eso es el miedo al abandono activado. Y lo que Julia siente no es exageración ni manipulación, es la respuesta de un sistema nervioso que fue programado en la infancia para interpretar la distancia como peligro. ¿Cómo se manifiesta el miedo al abandono en las relaciones adultas? En algunos, como Julia, se manifiesta como ansiedad intensa ante cualquier señal de distancia, necesidad de contacto constante, mensajes frecuentes, necesidad de saber dónde está la pareja, qué está haciendo, con quién, no porque sea controladora en esencia, sino porque el control es la única manera que conoce de calmar el terror. En otros se manifiesta de manera contraria, como lo que se llama el abandono preventivo. Si yo me voy primero, tú no puedes abandonarme. Estas personas llegan a la relación dispuestas a querer, pero cuando sienten que se están encariñando demasiado, cuando la vulnerabilidad empieza a asomarse, salen corriendo. Boicotean relaciones que van bien. Se van cuando el otro todavía está, o crean conflictos que hacen que el otro se vaya para poder decirse a sí mismos: al final siempre me dejan, confirmando la profecía. En otros más, el miedo al abandono se manifiesta como invisibilidad. Son las personas que se hacen tan pequeñas, tan inofensivas, tan complacientes, que esperan que si no molestan, si no piden nada, si no ocupan espacio, nadie tendrá razones para irse. El problema es que vivir así no es vivir, es sobrevivir, es existir en función del miedo. ¿Cuál es el antídoto para el miedo al abandono? No es encontrar a alguien que nunca te deje, porque eso no existe. El antídoto es construir una relación tan sólida contigo mismo, tan fundamentada en tu propio amor propio y en tu propia regulación emocional, que aunque alguien se vaya, aunque enfrentes la pérdida, aunque el dolor sea real, puedas sostenerte, puedas atravesar la tormenta sin quebrarte, puedas confiar en que, aunque pierdes a alguien, no te pierdes a ti mismo. Hay algo más que quiero agregar sobre el miedo al abandono, que pocas veces se nombra: su relación con el cuerpo. El miedo al abandono no vive solo en la mente, vive en el cuerpo. Cuando se activa, el sistema nervioso entra en un estado de alarma que es físico y real. El corazón late más rápido, el pecho se aprieta, el estómago se revuelve, las manos pueden temblar y la respiración se hace más superficial. Muchas personas que trabajan su miedo al abandono solo lo hacen en el nivel cognitivo. Lo piensan, lo analizan, lo nombran, pero no lo trabajan en el cuerpo, y el cuerpo es donde el miedo vive. Por eso enfoques como la terapia somática, el EMDR, la respiración consciente, el movimiento, o incluso prácticas como el yoga o el tai chi pueden ser tan poderosas, porque van directamente al lugar donde está alojado, que es el sistema nervioso, no solo la mente consciente. Una práctica simple que puedes comenzar ahora mismo. La próxima vez que sientas el miedo al abandono activado, en lugar de salir corriendo a buscar a la persona que lo activó, haz lo siguiente. Pon una mano en tu pecho. Siente el calor de tu propia mano. Toma 3 respiraciones lentas y conscientes. Y dite a ti mismo: estoy aquí, no me voy a ir, puedo sostener esto. Eso es autorregulación. Eso es decirle a tu sistema nervioso que hay alguien que puede sostenerte y que esa persona eres tú. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente para atravesar el momento. Y para llegar a ese punto hay que hacer algo que a muchas personas les resulta aterrador. Hay que encontrarse con el niño interior. El niño interior. Este concepto puede sonar demasiado New Age, demasiado etéreo o poco concreto para ser útil, pero es, en realidad, uno de los marcos más precisos y profundamente transformadores para entender el sufrimiento humano. ¿Qué es el niño interior? No es una metáfora poética, es una realidad neurológica. El cerebro humano no descarta las experiencias del pasado, las almacena. Y las almacena, especialmente las experiencias emocionalmente intensas, con toda su carga sensorial, emocional y cognitiva.
Cuando de adulto enfrentas una situación que tiene elementos similares a una experiencia dolorosa del pasado, el cerebro activa esa memoria y de repente no estás respondiendo desde tu yo adulto de 30 años. Estás respondiendo desde el niño de 6 que vivió algo que todavía no ha terminado de procesar. Roberto lo describió así en su terapia. Me siento ridículo diciéndolo, pero cuando mi jefe me critica, no me siento el Roberto de 42 años. Me siento el niño de 8 al que mi padre le decía que nunca haría nada bien. Y reacciono como ese niño. Me encojo, me callo o me reviento de rabia y digo cosas de las que después me arrepiento. Eso es el niño interior activado y pasa en las relaciones románticas, en las laborales, en las amistades, con los propios hijos si los tienes, con el dinero, con la autoridad, con el fracaso, con el éxito. En cualquier situación que roza una herida no procesada, el niño interior toma el mando. ¿Por qué es importante conectar con el niño interior? Porque ese niño carga el dolor que tú, de adulto, no pudiste procesar en su momento. Y mientras ese dolor no sea visto, no sea nombrado y no sea sostenido, seguirá activándose. Seguirá guiando tus decisiones desde la sombra. Seguirá eligiendo por ti relaciones, trabajos y patrones de vida que repiten lo que él vivió, porque lo conocido, aunque duela, es lo que el cerebro interpreta como seguro. Conectar con el niño interior no significa regresarte al pasado y quedarte atrapado ahí. Significa ir a buscarlo, sostenerlo, decirle lo que nadie le dijo entonces y traerlo contigo al presente desde un lugar de sanación y no de herida. Y para hacer eso, vamos a hacer algo juntos ahora mismo. Te pido que si puedes, estés en un lugar tranquilo. Si estás en movimiento, guarda este episodio para cuando puedas hacer este ejercicio con toda tu atención. Es un ejercicio de visualización guiada que te va a pedir que te conectes con una parte de ti que quizás lleva mucho tiempo esperando que la veas. Cierra los ojos si puedes. Toma una respiración profunda, lenta. Inhala por la nariz. Sostén el aire un momento. Exhala lentamente por la boca. Otra vez. Inhala. Exhala. Imagina que estás caminando por un pasillo largo y tranquilo. El pasillo tiene una luz suave, cálida. No hay ruido, no hay prisa. Solo tú y el camino. Al final del pasillo hay una puerta que conoces, aunque quizás no recuerdes haberla visto antes. Es la puerta a una habitación del pasado, a un lugar de tu infancia donde hubo dolor. No tienes que elegir el momento más duro. Puede ser cualquier momento donde el niño que fuiste sintió que no era suficiente, que no era visto o que estaba solo. Abre la puerta suavemente. Ahí está, tu niño interior. Puede tener 2 años o 5 o 10. Puede estar solo en un rincón, puede estar llorando, puede estar fingiendo que está bien o puede estar enojado. Como sea que esté, está esperando. Acércate a él. No tienes que hacer nada todavía. Solo obsérvalo. Míralo, de verdad. Quizás por primera vez. ¿Qué ves en sus ojos? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está necesitando que en ese momento nadie le dio? Ahora, con la sabiduría y la capacidad que tienes hoy como adulto, acércate más. Siéntate a su nivel y dile esto, en voz alta si puedes o en tu mente si no. Te veo. Sé que estuviste aquí mucho tiempo solo. Sé que dolió. Sé que hubo momentos en que nadie vino, pero yo vine. Yo soy tú y vine a decirte que lo que sentiste fue real, que lo que necesitaste fue válido y que no fue culpa tuya que no te lo dieran. No eres demasiado, no eres muy poco, eres exactamente suficiente. Y yo me quedo, no me voy a ir. Tómate un momento, quédate con lo que sientes. Cuando estés listo, imagina que tomas la mano de ese niño, que lo traes contigo de vuelta por el pasillo. No lo dejas ahí, se viene contigo. Abre los ojos despacio, tómate un momento antes de seguir. Lo que acabas de hacer, aunque simple en su forma, es una de las prácticas más poderosas que existen para comenzar a sanar al niño interior. No siempre es así de ordenado,
A veces el niño no quiere acercarse, a veces hay mucho llanto, a veces hay rabia. Todo es válido, todo es parte del proceso. Lo importante es que hayas ido a buscarlo, que hayas abierto la puerta, porque ese niño lleva quizás décadas esperando que alguien lo haga. Ahora vamos al corazón de este episodio, la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué sigues sufriendo aunque quieres sanar? Ya hemos hablado de las heridas, de los estilos de apego, de la dependencia emocional, del miedo al abandono y del niño interior. Toda esa base era necesaria para llegar a esto, porque el sufrimiento persistente no es arbitrario, tiene razones muy específicas, y voy a darte 5 de las más importantes. La primera razón es que confundes pensar sobre el dolor con sentir el dolor. Esta es una de las trampas más comunes en el camino de la sanación, especialmente para personas intelectualmente curiosas, que leen mucho, que van a terapia y que pueden articular con precisión qué les pasó y por qué les afecta. Pueden explicar su herida de abandono perfectamente, pueden describir su estilo de apego ansioso con detalle clínico, pueden conectar todos los puntos de manera brillante. Y sin embargo siguen sufriendo. ¿Por qué? Porque la sanación no ocurre en el nivel cognitivo, ocurre en el nivel somático, en el cuerpo, en el sistema nervioso. Entender con la mente lo que te pasó es el primer paso, pero no es el último. El paso que viene después es sentirlo, procesarlo emocionalmente, no solo narrativamente. Y eso es lo que más asusta, porque es lo más desconocido. María tenía 5 años de terapia cognitivo-conductual. Entendía perfectamente sus patrones y podía predecir sus reacciones antes de que ocurrieran. Y aún así, cuando su pareja se distanciaba, el pánico la invadía igual que siempre. Porque el cerebro emocional, el sistema límbico, no aprende con palabras, aprende con experiencias. Y para reprogramarlo, necesitas tener experiencias nuevas, tanto relacionales como corporales, que contradigan el mapa que aprendiste en la infancia. La segunda razón es que buscas sanar manteniendo las condiciones que te enferman. Esta es quizás la más difícil de escuchar, así que te pido que la recibas con compasión y no con juicio. Mucha gente quiere sanar, pero no quiere cambiar las condiciones de su vida que sostienen el sufrimiento. Quieren sanar sin salir de la relación que los destruye. Quieren trabajar su autoestima, pero siguen en entornos que la erosionan sistemáticamente. Quieren aprender a establecer límites, pero cada vez que intentan poner uno, ceden ante la presión del otro. No te juzgo. Sé que cambiar esas condiciones es aterrador. A veces implica pérdidas reales, una relación, una amistad, un trabajo, un modo de vida. Pero mientras el entorno siga alimentando la herida no puede sanar. Es como intentar curar una infección mientras el agente infeccioso sigue presente. La tercera razón es que esperas que sanar sea una experiencia agradable. Ya hablamos de esto al principio, pero vale la pena repetirlo aquí de otra manera. Mucha gente espera que el proceso de sanación se parezca al bienestar, que sentirse bien sea la señal de que están avanzando. Y cuando el proceso duele, cuando aparecen emociones difíciles o cuando hay semanas peores que antes, concluyen que algo está mal. La sanación genuina pasa por atravesar el dolor, no por rodearlo. Y atravesarlo significa sentirlo, nombrar lo que se siente, sostenerse a uno mismo en el proceso y salir del otro lado transformado. No sin cicatriz, sino con una cicatriz que habla de fortaleza y no de herida abierta. La cuarta razón es que no tienes suficiente regulación emocional para sostener el proceso. Esto es muy importante y muy poco hablado. Para sanar, necesitas ser capaz de entrar en contacto con emociones difíciles sin que esas emociones te desborden. Si cada vez que te acercas al dolor emocional entras en modo crisis, si las emociones te secuestran completamente o si no tienes herramientas para calmarte a ti mismo en el momento de la activación, entonces el proceso de sanación se convierte en retraumatización en lugar de liberación. La regulación emocional no es suprimir lo que sientes, es la capacidad de sentir sin ser devorado por lo que sientes. Es saber que puedes entrar en contacto con el dolor y salir del otro lado. Es confiar en tu propio sistema nervioso para manejar lo difícil. Y eso se desarrolla, se aprende con práctica, con apoyo y con tiempo.
La quinta razón, y la que más me toca a mí personalmente, es que no te has dado permiso de sanar. Suena extraño, ¿verdad? Porque alguien no se daría permiso de sanar, pero pasa más de lo que crees. Hay personas que, en un nivel inconsciente, creen que no merecen estar bien, que su sufrimiento es una deuda que tienen que pagar, o que si sanan, de algún modo, estarían traicionando su historia, a sus padres o al niño que fueron. Creen que si dejan de sufrir, estarían minimizando lo que les pasó. Laura lo sintió así. Si me sano, ¿significa que lo que me hicieron no importó? No, significa que importó tanto que te tomaste el tiempo de honrarlo completamente, que lo miraste de frente, que lo procesaste y que decidiste que ese dolor ya no iba a ser el centro de tu historia. Sanar no es traicionar al niño que fuiste, es honrarlo, es decirle, lo que viviste fue real, lo que sentiste fue válido, y ahora yo, el adulto en el que te convertiste, decido construir una vida diferente, no porque lo que pasó no importara, sino precisamente porque importó tanto. Ahora hablemos del ciclo que se repite, ese patrón que vuelve y vuelve, aunque tú jures que esta vez será diferente. Este es uno de los fenómenos más fascinantes y más perturbadores de la psicología humana, y tiene un nombre preciso: compulsión de repetición. Sigmund Freud fue el primero en observar este fenómeno. Los seres humanos tienden a repetir inconscientemente situaciones dolorosas del pasado, no porque sean masoquistas, sino porque el inconsciente busca completar lo que quedó incompleto, busca resolver lo que no pudo resolver, busca ganar la batalla que perdió de niño. Piensa en Diego. Diego eligió una tras otra parejas que no podían comprometerse emocionalmente. ¿Por qué? Porque el niño Diego nunca pudo lograr que su padre emocionalmente ausente se conectara con él. Y el inconsciente adulto de Diego sigue buscando ese padre en cada pareja, con la esperanza de que esta vez, si se esfuerza lo suficiente, si es suficientemente atractivo, exitoso o interesante, logre lo que el niño no pudo, que alguien emocionalmente distante finalmente se abra. No lo va a lograr, no de esa manera, porque el problema no está en la pareja, sino en el patrón, y el patrón cambia cuando la herida original se sana, no cuando se encuentra la persona correcta que permita seguir repitiendo el ciclo. ¿Cómo identificar si estás en un ciclo de repetición? Primero, mira tu historial de relaciones. ¿Hay similitudes que se repiten? No me refiero a características físicas, sino dinámicas emocionales. ¿Siempre elegiste a alguien que necesitaba ser rescatado? ¿Alguien que no estaba disponible del todo? ¿Alguien que te trataba bien al principio y luego cambiaba? ¿Alguien con quien el conflicto era la norma? ¿Alguien que te hacía sentir que nunca era suficiente? Si hay un patrón, no es mala suerte, es información. Segundo, observa cómo te sientes cuando estás en una relación sana. Esto puede sonar contraintuitivo, pero muchas personas con heridas profundas se sienten incómodas, ansiosas o aburridas en relaciones equilibradas. La estabilidad se siente insípida, la seguridad se siente sospechosa. Si alguien es consistentemente cariñoso, no parece real. Y esa incomodidad ante lo sano es una de las señales más claras de que la herida está operando. Ana, cuando finalmente tuvo una pareja tranquila y disponible, lo dejó a los 3 meses. No sentía mariposas, dijo. Lo que Ana llamaba mariposas era en realidad ansiedad de apego, la activación del sistema nervioso ante la incertidumbre, la adrenalina del no sé si me quiere. Sin eso, sin esa activación constante, la relación le parecía sin intensidad. Eso no es la ausencia de amor, es la ausencia de drama. Y aprender a distinguir entre los dos es uno de los trabajos más importantes en el proceso de sanación. Tercero, observa tus reacciones en el conflicto. ¿Reaccionas a lo que está pasando en el presente o a toda la acumulación del pasado? ¿Una crítica de tu pareja te genera una respuesta proporcional o una avalancha emocional que sorprende incluso a ti mismo? ¿Una discusión sobre quién lava los platos termina siendo una discusión sobre si mereces ser amado? Cuando la reacción es desproporcionada, cuando el presente se convierte en el escenario del drama del pasado, ahí está el ciclo de repetición operando. Y reconocerlo en el momento es el primer paso para interrumpirlo.
La compulsión de repetición no es una sentencia, es un mensaje de que hay algo que todavía necesita atención. Y cuando le das esa atención, cuando sanas lo que el ciclo está señalando, el ciclo pierde su poder. No desaparece de un día para otro, pero empieza a debilitarse. Y cada vez que lo interrumpes conscientemente, cada vez que eliges diferente, cada vez que te dices a ti mismo, reconozco este patrón y hoy no me dejo llevar por él, estás tejiendo una historia nueva. Y ahora llegamos a uno de los temas más malentendidos en el mundo del desarrollo personal y la sanación emocional, el amor propio. Antes de hablar de lo que el amor propio sí es, quiero hablar de lo que no es. El amor propio no es un estado permanente de felicidad contigo mismo. No es mirarte en el espejo y decirte afirmaciones que no sientes. No es creer que eres perfecto. No es no tener días malos. No es la ausencia de inseguridad o de duda. No es un logro que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Y, definitivamente, no es lo que venden en Instagram con filtros y frases en tipografía bonita. El amor propio real es una práctica imperfecta, irregular, a veces contradictoria, que se construye día a día con decisiones pequeñas y consistentes. ¿Qué decisiones? Hay muchas, pero voy a nombrarte algunas que considero fundamentales. La primera es la decisión de no abandonarte. Esto suena básico, pero no lo es. ¿Cuántas veces has abandonado lo que sentías para no incomodar al otro? ¿Cuántas veces has silenciado tu propia voz porque tenías miedo de la reacción ajena? ¿Cuántas veces has traicionado tus propias necesidades para mantener la paz, para no perder a alguien o para ser aceptado? Cada vez que haces eso, te abandonas. Y si tú mismo te abandonas, ¿cómo vas a pedirle al mundo que no lo haga? El amor propio empieza por estar de tu lado, por ser el primero en validar lo que sientes, en tomar en serio lo que necesitas, en dar espacio a lo que piensas. No de manera narcisista, no a costa de los demás, sino desde una lealtad básica contigo mismo. La segunda es la decisión de respetar tus límites, que en realidad son la expresión más concreta del amor propio. Un límite no es un muro, no es una manera de alejar a los demás ni de protegerte de la intimidad. Un límite es una declaración de lo que es posible para ti, de lo que puedes dar y de lo que no, de lo que puedes tolerar y de lo que no. Y los límites sanos no vienen de la rabia ni del miedo, sino de un conocimiento profundo y sereno de uno mismo. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Porque en algún momento de la infancia, poner límites tuvo consecuencias. Cuando dijiste no quiero y te castigaron. Cuando dijiste eso me duele y te ignoraron. Cuando estableciste una preferencia y te llamaron egoísta. Y aprendiste que para ser amado tenías que ser ilimitado, que los demás solo te aceptarían si eras completamente accesible. El amor propio real deshace esa creencia. Te dice, tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a decir hasta aquí. Las personas que te quieren de verdad no van a irse porque tengas límites, y las que se van porque los tienes no eran las que necesitabas. La tercera es la decisión de ser compasivo contigo mismo. Esto es diferente a perdonarte todo. La compasión propia no elimina la responsabilidad. Puedes reconocer que hiciste algo que causó daño, puedes asumir esa responsabilidad y puedes trabajar para hacerlo diferente, sin, por eso, destruirte con culpa, sin tratarte a ti mismo con una crueldad que no le aplicarías a ningún otro ser humano. Julia pasó años flagelándose por sus elecciones relacionales. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Por qué no vi las señales? Soy la única culpable de todo lo que me pasó. Esa autocrítica feroz no era autoconciencia, era otra forma de hacerse daño, de repetir el discurso del maltrato que aprendió en su infancia, pero ahora con su propia voz. La compasión propia dice, hice lo que pude con lo que tenía en ese momento, no lo sabía, no podía saber lo que no había aprendido todavía, y ahora que sé más, puedo hacer más. La cuarta es la decisión de invertir en tu propia vida, no solo en sentido económico, aunque también, sino en sentido amplio, en tu crecimiento, en tus relaciones, en tu salud emocional, en tus sueños, en lo que te da sentido. Muchas personas que tienen heridas de abandono o de rechazo se ponen sistemáticamente al final de la lista. Cuidan a todos, se priorizan a nadie. Y esa es también una forma de abandono.
solo que el abandono viene de adentro. El amor propio real dice, merece la pena invertir en mí, no porque sea perfecto, no porque ya haya llegado a algún destino, sino porque soy una persona que vale, que tiene derecho a florecer y que merece el mismo cuidado que le doy a los demás. La quinta, y una que a mí me parece profundamente transformadora, es la decisión de honrar tu proceso sin compararlo con el de nadie más. Vivimos en una época donde la sanación también se compara, donde alguien sube a redes sociales que superó una ruptura en 3 semanas y tú llevas 3 meses sin poder sacar la cabeza del agua, donde alguien habla de sus heridas con una ligereza y una claridad que a ti todavía te parece lejana, y empiezas a creer que tu proceso es más lento, más pesado o más difícil que el de los demás. Tu proceso tiene el ritmo que tiene, no es más lento ni más rápido de lo que debe ser, es tuyo. Y compararlo con el de otra persona es tan absurdo como comparar el tiempo que tarda una herida física en sanar, dependiendo de quién la tiene, de qué profundidad tenía, de qué cuidado recibió o de cómo es el organismo de esa persona. El amor propio real incluye darle a tu proceso el tiempo que necesita, sin presionarte, sin medirte, sin exigirte que ya hayas llegado a donde todavía estás caminando. Y hay una última cosa que quiero decirte sobre el amor propio, que es quizás la más contraintuitiva de todas. El amor propio real no excluye el dolor. No significa que cuando lo practicas ya no te duelen las cosas. Significa que cuando te duelen, no te las tragas sola, no las minimizas, no finges que no duelen. Las honras, las sientes y te permites estar mal cuando estás mal, sin hacer de eso una crisis de identidad. Eso es amor propio real. No el amor propio de las frases motivacionales que se ven bonitas en pantalla, pero que no saben nada de lo que vives en la oscuridad de tu cuarto a las 3 de la mañana. El amor propio de la vida real, que es desordenado, imperfecto, que a veces duele y que aún así tiene la dignidad de elegirse una y otra vez. Llegamos ahora a algo que muchas personas que trabajan en sí mismas descuidan: la calidad de sus relaciones y la forma en que se comunican en ellas. Porque puedes tener el mayor nivel de autoconocimiento del mundo, pero si no sabes comunicarte, si no puedes expresar lo que sientes y necesitas de manera que el otro pueda recibirlo, ese autoconocimiento se queda encerrado adentro. La comunicación consciente, también llamada comunicación asertiva, no es hablar fuerte ni hablar mucho. Es hablar desde un lugar de verdad, de respeto por uno mismo y por el otro, y con la intención de conectar, y no de atacar o de defenderse. ¿Cuál es la diferencia entre comunicación reactiva y comunicación consciente? La comunicación reactiva habla desde la herida. Cuando Carlos se siente criticado por su pareja, su respuesta habitual es atacar o cerrarse, o explota con palabras que después lamenta, o se va y no dice nada por días. Ninguna de las dos cosas comunica lo que realmente está sintiendo, que es miedo, que es dolor, que es el niño que fue rechazado, sintiéndose rechazado de nuevo. Lo que comunican es la estrategia de supervivencia que aprendió en la infancia para manejar ese miedo. La comunicación consciente habla desde el adulto. Requiere, primero, hacer una pausa. Reconocer qué está sintiendo antes de hablar, preguntarse, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Estoy reaccionando al presente o al pasado? ¿Qué es lo que realmente necesito aquí? Y luego hablar desde el yo, no desde el tú. Me siento herido cuando sucede esto, en lugar de tú siempre haces tal cosa. Necesito espacio para pensar, en lugar de me agobias. Me cuesta sentirme seguro cuando esto pasa, en lugar de eres inconsistente. Esto no significa hablar de manera perfecta o sin emoción. Significa que aún en el conflicto, en la dificultad o en el desacuerdo, puedes mantener una conexión básica con lo que es real para ti y con el respeto por el otro. Hay un concepto que quiero introducirte aquí y que cambia por completo la dinámica de los conflictos en una relación. La diferencia entre hablar para ganar y hablar para conectar. La mayoría de los conflictos que tenemos en relaciones íntimas no son debates donde hay un ganador y un perdedor. Son dos personas con heridas diferentes, con miedos diferentes, con necesidades diferentes, intentando ser vistas y escuchadas al mismo tiempo. Cuando Ana y su pareja discuten sobre el tiempo que pasan juntos,
Superficialmente parece un desacuerdo sobre planes y agendas, pero debajo de eso, Ana está diciendo: tengo miedo de que no me importes, tengo miedo de que si no estamos juntos, me estés dejando. Y su pareja, si también tiene sus heridas, puede estar diciendo: tengo miedo de perderme a mí mismo, necesito espacio para no sentir que me están consumiendo. Ninguno de los dos está equivocado. Ambos tienen una necesidad legítima, pero mientras los dos hablan para ganar, para demostrar que el otro está mal o para justificar su posición, nadie se está escuchando y el conflicto crece. La comunicación consciente en ese momento implicaría que cada uno hiciera una pausa, que dijera en voz alta con vulnerabilidad: lo que en realidad me está pasando es que siento miedo de. Esa frase, esa apertura, cambia completamente el territorio de la conversación. Ya no hay un ataque y una defensa. Hay dos personas mostrándose tal cual son, con sus miedos y sus necesidades, buscando encontrarse. ¿Es fácil hacerlo en el calor del conflicto? No, requiere práctica. Requiere haber trabajado antes lo suficiente con las propias heridas para poder acceder al adulto consciente cuando la herida está activada. Por eso la comunicación consciente no es una técnica que se aprende de manera aislada, es el fruto de un trabajo interior más profundo. También quiero hablarte de algo que pocos incluyen cuando hablan de comunicación en relaciones: el silencio. No el silencio como castigo, que es una forma de violencia pasiva que destruye relaciones, sino el silencio como espacio. La capacidad de estar en silencio con alguien que amas sin que ese silencio sea amenazante. La capacidad de decir: necesito un momento para pensar antes de responder, sin que eso sea una evasión, sino un acto de responsabilidad emocional. En las relaciones más sanas que he observado, hay una comodidad con el silencio que es profundamente reveladora. No todo tiene que ser llenado con palabras. No todo tiene que ser resuelto en el momento. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer es tomarte el tiempo necesario para volver con lo mejor de ti mismo, en lugar de reaccionar desde lo peor. Las relaciones que sanan, las relaciones que realmente alimentan y no drenan, son las que tienen este tipo de comunicación como norte. No como punto de llegada constante, porque nadie comunica perfectamente todo el tiempo, sino como intención, como el lugar al que se quiere volver cuando el conflicto los aleja. Y aquí viene algo que creo que es fundamental. No todas las relaciones son reparables. No todas las relaciones vale la pena reparar. El amor propio del que hemos hablado, la comunicación consciente, los límites, todo eso solo puede florecer en un suelo relacional que tenga la base mínima necesaria para sostenerlo. Si la persona con quien estás no tiene ninguna disposición a crecer, a mirarse o a asumir responsabilidad de su parte, puede ser el comunicador más consciente del planeta y la relación seguirá siendo tóxica. Una de las cosas más amorosas que puedes hacer por ti mismo es reconocer cuando una relación ha llegado a su fin. No todas las relaciones son para toda la vida. Algunas son para una etapa. Algunas te enseñaron lo que necesitabas aprender y ya cumplieron su propósito. Y quedarte en una relación que te destruye por miedo al abandono, por dependencia emocional o por la creencia de que no mereces algo mejor, eso no es amor. Eso es la herida hablando. Merecer relaciones sanas no es un privilegio de los que ya están sanos. Es el punto de llegada al que vamos todos. Y empieza por decidir que lo sano es posible para ti. Llegamos al 11º bloque, el primer paso real hacia la sanación. Y quiero ser muy honesta contigo sobre lo que significa primer paso real. Porque mucha gente cuando escucha eso espera una acción grande, un cambio radical o una transformación dramática. El primer paso real no es dramático, es íntimo, es silencioso y es radical precisamente porque no lo parece. El primer paso real es la decisión de mirarte con honestidad, no con crueldad, con honestidad. Mirarte y decir: hay algo en mí que necesita atención. Hay heridas que llevan tiempo ahí. Hay patrones que reconozco y que no quiero seguir repitiendo. Y estoy dispuesto a hacer el trabajo, aunque no sé exactamente qué implica ese trabajo. Esa decisión, esa mirada honesta es el inicio de todo. Es el momento en que dejaste de darle la espalda a tu propio interior.
Y aunque ese sea el primer paso, no es el único. Los pasos que vienen después son igual de importantes. El segundo paso es buscar apoyo adecuado, y aquí quiero ser muy específica. La sanación profunda generalmente no ocurre en solitario. El cerebro aprende en relación. Las heridas relacionales se sanan en relaciones. Lo que fue roto por una relación puede ser restaurado por otra. Y eso puede ser la terapia, sí, especialmente enfoques como EMDR, terapia somática o psicoterapia orientada al trauma. Pero también puede ser un grupo de apoyo, una comunidad o un vínculo de amistad profundo donde la vulnerabilidad es bienvenida. No te pido que lo hagas todo solo. La soledad heroica no es un requisito de la sanación. El apoyo sí lo es. El tercer paso es la práctica diaria. La sanación no ocurre en sesiones de terapia de 1 hora a la semana y en ningún otro momento. Ocurre en el día a día, en las decisiones pequeñas, en el momento en que reconoces que estás reaccionando desde la herida y decides hacer una pausa, en el momento en que te tratas con compasión cuando cometes un error, en el momento en que pones un límite aunque te tiemblen las manos, en el momento en que eliges estar contigo mismo un rato en lugar de escapar en el teléfono, la comida, la serie o el trabajo. Cada uno de esos momentos es un ladrillo en la estructura de tu nueva vida. El cuarto paso es la paciencia radical. No la resignación, sino la paciencia activa, la que sabe que esto toma tiempo, que los retrocesos son parte del proceso, que el progreso no siempre es visible y que eso no significa que no esté pasando. El árbol que crece no mueve sus ramas dramáticamente cada día, pero si lo mides cada 3 meses, verás que cambió. Tú también. Y el quinto paso, el que más me importa que recuerdes, es que celebres los avances. No los perfectos, no los grandes, los reales. El día que pusiste un límite pequeño. El día que te fuiste a dormir sin seguir rumiando. El día que lloraste sin sentir vergüenza. El día que le dijiste a alguien lo que necesitabas sin disculparte por tenerlo. El día que elegiste quedarte contigo mismo cuando antes habrías corrido. Esos son los avances que construyen la vida que quieres y merecen ser vistos. Quiero cerrar este episodio con algo que llevo pensando desde que empecé a construir este espacio. Hay una idea en el mundo de la sanación que me parece profundamente equivocada, y es la idea de que el objetivo es dejar de sufrir, que cuando estés sanado el sufrimiento desaparecerá, que llegarás a un estado permanente de paz y que las cosas difíciles ya no te afectarán. Eso no es sanación, eso es otra forma de anestesia. El objetivo real de la sanación, en mi visión, es aprender a vivir en plenitud, y vivir en plenitud incluye el dolor, incluye la pérdida e incluye los días en que las heridas vuelven a doler. Pero cuando estás más sano, cuando has hecho el trabajo, cuando has ido al sótano y has mirado lo que había ahí, esas experiencias difíciles ya no te borran, ya no te destruyen, ya no te dejan sin piso. Las puedes sentir y seguir de pie. Las puedes atravesar y no perderte a ti mismo en el camino. Las puedes sostener y salir del otro lado con algo nuevo. Eso es lo que significa pasar de heridas a alas. No que las heridas desaparecen, sino que dejan de ser cadenas, se convierten en el lugar donde nació la fuerza, en la fuente de la empatía, de la profundidad y de la capacidad de amar de verdad. Las personas más profundas que conozco son personas que han sufrido y que eligieron convertir ese sufrimiento en conciencia. Tú estás eligiendo eso al estar aquí, al escuchar esto, al tomarte en serio, al decidir que tu historia no termina donde alguien te dañó. Y quiero decirte algo más antes de que te vayas. El camino de la sanación es también el camino del autoconocimiento. Y el autoconocimiento no es un destino, es una práctica permanente. Es la disposición de seguir mirándote, de seguir preguntándote, de seguir eligiendo la conciencia sobre el automatismo. Hay días en que eso se siente liviano y hay días en que se siente como cargar el mundo. Los dos son parte del camino. Lo que sí cambia con el tiempo, lo que sí se va transformando de manera profunda y real, es la relación que tienes contigo mismo, el grado en que te conoces, la capacidad de sostenerte, la habilidad de reconocer cuando una herida habla y decidir no dejar que hable por ti, la posibilidad de estar en una relación
y seguir siendo tú mismo, de poner un límite y no morirte de culpa, de pedir lo que necesitas sin sentir vergüenza de necesitarlo. Eso es libertad emocional, no la ausencia de heridas, sino la capacidad de relacionarte con ellas de manera diferente. Y esa libertad está disponible para ti, no en el futuro cuando hayas hecho suficiente trabajo, no cuando finalmente encuentres a la persona indicada, no cuando tengas la vida que imaginas. Está disponible ahora, en este momento, en la decisión de mirarte con honestidad y compasión. Tu historia termina donde tú decides que empieza algo nuevo. Eso es todo por hoy, pero no termina aquí. Si este episodio te resonó, si te movió algo, si encendió una pregunta que llevabas tiempo con ganas de hacerte, te pido que lo compartas. No por métricas, sino por la persona al otro lado que necesita escuchar esto y todavía no lo sabe. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame qué te llevaste de este episodio. Cuéntame cuál de las heridas resonó más contigo. Cuéntame dónde estás en tu proceso. No tienes que tener todo resuelto para estar aquí. Este es un espacio para los que están en el camino, y el camino empieza exactamente donde estás. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que muchos conocen, pero pocos trabajan con profundidad: la relación entre las heridas de la infancia y el dinero. Porque muchas personas que tienen heridas emocionales no resueltas también tienen relaciones disfuncionales con la abundancia. Como el miedo, la escasez y el autosabotaje en lo económico son el mismo mecanismo que opera en lo emocional. Va a ser una conversación poderosa. Hasta la próxima, aquí en De Heridas a Alas. Y recuerda, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, buscando entenderte mejor, ya es un acto de amor propio. Ya eres alguien que eligió la conciencia. Eso importa más de lo que crees. Gracias por acompañarme en este episodio de Heridas a Alas. Si lo que escuchaste hoy te sumó algo, regálame 5 estrellas donde escuchas tus podcasts. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Y comparte este contenido con alguien que lo necesite. Yo soy Carol y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, cada herida que miras con honestidad es un ala que empiezas a desplegar.